Gestionar nuestras emociones es algo que hacemos solo cuando podemos, pero la verdad es que ellas nos gestionan a nosotros cuando no aprendemos a mirarlas de frente. En este episodio de Factor Hábito te traigo una conversación profundamente necesaria con una mujer a la que no solamente quiero y admiro muchísimo, sino que tengo el lujazo de saberla mi amiga. Claudia Martínez, psicóloga con más de 25 años de experiencia, especialista en TDAH, ansiedad, estrés crónico y terapia de pareja y familia. Desde Brasil y Panamá unimos países para hablar de algo que atraviesa todos nuestros roles: cómo hacernos cargo de nuestra gestión emocional. Claudia nos regala 4 pasos concretos y un accionable poderoso para integrar el cuidado de nuestra salud mental en el día a día, y no como un lujo, sino como una responsabilidad. Comenzamos. Hola, hola, bienvenida a otro episodio de Factor Hábito. Gracias por estar una vez más aquí en este espacio conmigo como cada semana. Y si es primera vez que entras, pues te cuento que acabas de entrar a un espacio en el que juntos vamos a descubrir cada jueves cuál es ese factor que distingue a las personas que sueñan con lograr algo de aquellas que pueden sentirse felices de celebrar el haberlo logrado. Hoy voy a estar conversando con alguien que me emociona muchísimo conversar, porque no solamente es una experta en el tema, como toda la gente que te traigo para el podcast, sino que además es mi amiga. Somos amigas cercanas y bueno, nos conocemos bastante bien ya desde hace varios años. Ella es psicóloga, máster en modificación de conducta, especializada en terapia de pareja y de familia. También tiene un área de especialización en el mundo corporativo y tiene más de 25 años de experiencia en la evaluación, diagnóstico e intervención de niños y adolescentes. Hoy vamos a conversar con Claudia Martínez. Claudia, bienvenida. Gracias, gracias, Moni, me encanta. Describiste mi perfil clínico y mi perfil organizacional, los dos en uno. Así que te agradezco, te agradezco. Tan bella, así que la gente te conozca. Claudia, yo feliz de que estés aquí porque, bueno, porque además de que te quiero mucho, me encanta poder conversar con alguien que sé que tiene tantas herramientas sobre esto que vamos a hablar hoy, que me encanta saber que la gente que está escuchando este podcast, mi misión hoy con ellos es que se vayan un poquito más claros o más claras de cómo podemos hacer para gestionar nuestras emociones en un mundo que no para, en un mundo que Ujú. a nosotras las mujeres nos exige cada vez más. La gestión de las emociones, el qué hago con ellas cuando aparece, es cada vez más importante, y por eso quise que estuvieras aquí. Ay, qué lindo porque es de verdad, no solamente el pan de cada día de mi trabajo, literalmente, porque como bien lo describiste, mi día a día es con ejecutivas de alto desempeño que afrontan altísimos niveles de estrés por ser mujeres de unos desempeños de verdad que yo me quito el sombrero con las historias de cada una de mis clientes. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para no hablar tan teórico. Una de mis clientas me decía, Claudia, pero es que yo quiero que mi equipo sepa que yo soy ser humano y que soy buena gente. Así me decía, que yo soy buena gente, Ay, yo de cita. verdad soy buena, porque a ella le toca ser la directora de un grupo grande de personas y rendir cuentas y decir, mira, estás haciendo, no estás haciendo, lograste, no lograste. No tenemos 7 días para hacer tal cosa, tenemos estrés y tenemos que lograrlo en 3. Entonces son tensiones de expectativas de ejecución que a veces vamos, que nos pedimos cosas increíbles y de allí cuando conversamos para este podcast, yo te decía, una de las cosas que es un patrón que se repite en mis clientas es que logran cosas extraordinariamente difíciles y las pasan por debajo de la mesa como un día más de trabajo. Así ya, logré. Y leí un documento de 700 páginas en 3 días y logramos hacer todas las modificaciones del contrato y ya estamos en la ejecución y lo logramos en 7 días. Mi Dios, eso no lo hace mucha gente, entonces celébrenlo. No sé, o sea, ponerse en contacto con identificar el nivel de estrés físico, mental y emocional en el cual están.
más de 5 días a la semana para después de repente tener la expectativa que en los nanopasos que yo tanto les comento y que probablemente podemos entrar un poquito en detalle de los nanopasos, Claro que sí. em, esperar que todo se balancee, que todo esté en equilibrio, porque yo dediqué mis 10 minutos de respiración consciente. Vamos, vamos, ¿no? Fíjate algo. A ver, no puedo dejar de sentirme identificada porque trabajo en el mundo corporativo también, ¿no? Y elegí una carrera que sigue siendo mayoritariamente de hombres, ¿ok? Yo soy ingeniero en informática y yo puedo contar con los dedos de una mano en el equipo en el que estoy la cantidad de mujeres que hay. Ojo, que hay mujeres, hay varias, de hecho, ocupando cargos importantes, hay pocas, ¿ok? Ocupando cargos de dirección, hay un par. Alguien que esté escuchando y que quizás no está, digamos que a nivel directivo, de manager, O está pero, generando su pero está, carrera, exacto, cualquier está persona que pueda construyendo. estar escuchándonos y que a lo mejor está iniciando Ujú. ese camino de carrera, como bien dices, yo creo que ojalá más gente de la que nos esté escuchando esté iniciando, porque sin duda le vamos a dar herramientas, esta conversación sé que le va a dar herramientas a la persona que ya está en un cargo directivo, la persona que está en un cargo de gerencia, de gestión, buenísimo, pero el que está empezando, qué bonito sería que tuviera las herramientas que nosotras no tuvimos, tal vez, para llevar la carrera de otra manera. Se vuelve una carrera súper injusta, porque además, y esto no es para hablar de feminismo ni nada de eso, porque la verdad es que no No, soy amante de eso no. llevarlo por esa línea, No, sino no, es no. un tema de realidades. Nosotras nos exigimos, y aquí voy a hablar de lo que hacemos nosotras, no voy a hablar de lo que los demás esperan de nosotras, sino de lo que nosotras en nuestra cabecita tenemos. Tengo que rendir igual o mejor que, ¿ok? Ujú. Tengo que hacerlo también como, ¿ok? Y eso yo te puedo decir que lo veo en mis clientas, que son todas mujeres también, y la mayoría son mujeres profesionales que también trabajan en distintas carreras a las mías, pero en mundos corporativos. Y lo veo también en chicas más jóvenes que a lo mejor están comenzando, ¿no? Y lo veo también en mis compañeras de trabajo, ¿ok? Nos comparamos con la química corporal, la química física o hormonal de un hombre, y no es así. Nosotros tenemos una realidad totalmente distinta que afecta considerablemente las emociones. Mira, yo he podido ver mujeres que van y vienen del postnatal y son otras personas. Y no solamente Sí. por el hecho de que su prioridad de vida ahora cambió, porque tienes un hijo y antes no lo tenías, o tienes dos hijos y antes solo tenías uno. No, no, no. Es porque físicamente te estás enfrentando a tu cuerpo cambiante. ¿Ok? Y Ujú. eso hace que tus emociones sean distintas. Cuando estamos empezando la menopausia, también las veo y también me veo y digo, oye, esta mujer ya no tiene el aguante de antes, claro, pero es que no lo tiene por qué tener. Pero el tema de la gestión de la emoción, para mí en estos casos, es importante porque lo físico ya está. Es decir, lo físico no lo vas a poder cambiar, lo puedes mejorar haciendo muchas cosas y no es el tema de esta conversación, pero lo emocional, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Entonces, yo quisiera que hoy, en esta conversación, le pudiéramos decir a esa mujer que nos está escuchando, tú acabas de decir algo valiosísimo. Uno, celebra tus logros, no los des por sentados. Totalmente. Los logros del equipo, sí, son logros del equipo, pero siéntate tú también a ver tu logro personal, ¿ok? Ujú. Así, logramos esto, pero yo soy parte de ese equipo. Si yo no hago mi trabajo bien, no hubiéramos logrado eso. Entonces, claro, celebro el logro del equipo, pero también celebro el mío, ¿ok? Y, y, mm, y lo otro es, ¿de qué manera cuando no has llegado al logro? Porque el camino más largo no es el del logro. El camino más largo es el No. camino hacia allá, ¿no? El día a día. Ese, como dices tú, ese luchar contra una fecha de entrega, luchar contra bueno, tener que poner una cara feliz cuando resulta que en la casa se te está cayendo todo. Exactamente. El salir cansada del trabajo y volver a casa y querer darle lo mejor a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, o si vives sola, a tus hijos, a ti misma, tener tiempo para ti, pero que no quede ni un pedacito, porque lo que llevas es los restos que dejaste del día. ¿Cómo Sí. podemos hacer para gestionar nuestras emociones de una manera más amable con nosotras mismas y que realmente veamos la diferencia?
qué poderosa pregunta. Y justo sí, no, antes de ayer, estaba dando una charla a una organización y les hablaba como de principios que yo aplico, que sé que impactan en cómo entras y cómo llegas a tu mundo de tus 24 horas del día como, con mejor pie, ¿no? Y te los voy a ir compartiendo. El primero es la curiosidad sin juicio. Curiosidad sin juicio. Lo digo, imagínate entrar en una reunión en donde hay tres personas con las cuales en la organización tú no te sientes confiada. Sientes como que, oye, yo con esta persona no vibro, esta persona la tiene agarrada contra mí o whatever, no importa. Pero tú en esa reunión eliges entrar allí con curiosidad y sin hacerme juicios rápido y poder hacer un par de preguntas antes de empezar a sentir y resentir lo que está ocurriendo en esa reunión. Puede ser una reunión de amigas, puede ser una reunión Valioso. de trabajo, puede ser una reunión con tu pareja, una conversación difícil. Si yo voy con curiosidad y sin juicio y se me hace la piel de gallina conversándotelo, porque el flujo de la conversa es diferente cuando yo hago un par de preguntas antes para que el otro me explique desde qué sitio me está hablando, ¿sí? Y vamos otra vez a los ejemplos porque los ejemplos son valiosos. Sí, sí, sí. Es una persona, una directora de ventas de una organización muy exitosa, muy high achiever. Su jefe, gerente país, le dice: tenemos preocupación por cómo estamos gestionando los contratos. Wow. Eso es major, porque es como no está contento con cómo están gestionándose los contratos y yo soy la que cierra todos los contratos grandes. Inmediatamente ella reacciona sintiéndose atacada, sintiéndose criticada, se molestó un montón y quiero aclarar y ojalá que tengamos el tiempo para hablar de la tristeza, la culpa, el miedo y la rabia, ¿ok? Y para todas las mexicanas el coraje, ¿ok? Por si acaso, ¿bien? Ella se sintió frustrada, pero también se activa un poco la tristeza porque no me están reconociendo, ¿sí? Ella me hace toda la anécdota y yo le digo, ¿qué hubiese ocurrido si tú le preguntas inmediatamente después de recibir ese comentario, observación, estimado señor, director, gerente, general país, ¿a qué Fulanito. te, fulanito, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres con que no estamos gestionando? Y usar las mismas palabras para que él entonces le explicara lo que estaba ocurriendo, que fue realmente una queja de un cliente que estaba expresando que no le habían negociado X y Y cláusula, a lo cual ella explicó que sí se habían negociado las cláusulas y que gracias a su negociación había logrado un retorno o un ingreso mayor a su empresa. Entonces no hizo daño al cliente, proveyó el servicio correctamente y en la negociación logró un mejor precio, un mejor valor, un mejor ingreso a su empresa. Cuando el jefe entiende que ella lo que está haciendo es ser aún más meticulosa de negociar cláusula por cláusula y no un paquete, el tipo le dijo, pero maravilloso, sigámoslo haciendo así. Entonces ella se sintió doblemente frustrada porque dijo, este me criticó. Y entonces, Sin pero no saber. sabe, sin saber, sin preguntarme, pero ¿quién no preguntó? Claro. Sí. Entonces, práctica recomendada de ahora en adelante Curiosidad, y por sí. el Ah, resto de sus vidas, curiosidad sin juicios, ¿sí? me Y encanta. válgame que podemos imaginar, y estoy segura que la que está oyendo puede imaginar los diálogos internos que ocurren en nuestra cabecita de juicios. Uy. Esto me está pasando porque no sé cuánto, porque en el departamento tal, porque no sé quién, porque es rudo. Y no tiene que ser solo organizacional, puede ser con las amigas, puede ser con el coach, puede ser con, no sé, con tu pareja, Con con tu tus pareja. hijos. Ujú. Bueno, los diálogos internos pueden ser espectaculares o una película de terror. La curiosidad sin juicio te sirve para hacer un microfiltro antes de empezar a Antes sentir de y la resentir reacción. antes de empezar a sentir y resentir. Número dos, las emociones son información. De ahora en adelante,
Todas las emociones son información y tienen un mensaje valioso para mí, que si me doy a la tarea de tener esa curiosidad, voy a sacar el mensaje y yo lo llamo sacarle el oro a las emociones para hacer algo valioso con esa información, aun cuando provenga de una fuente no placentera. ¿Te acuerdas de aquella época que, amén, ya no está ocurriendo, en donde hablaban de emociones positivas y emociones negativas? Sí. Gracias a Dios, eso ya está obsoleto y sabemos que la alegría, el agradecimiento, la felicidad, el amor, la expansión, todo eso está súper cool y amén cada momento en el que sentimos eso. Y la tristeza, el miedo, la culpa, la rabia, vergüenza y para de contar, yo las llamo emociones que contraen, te contraen, ¿ok? Entonces, ¿por qué se contrae el cuerpo? Y no vamos a entrar en la parte de las neurociencias, pero se contrae porque eso de alguna manera me amenaza, de alguna manera Ok. no es de beneficio para mí. Entonces tu cuerpo reacciona con una emoción que lo llamamos miedo, tristeza, culpa o rabia, coraje, que tiene una información para ti. Y es lo que llaman, perdón, Claudia, y es lo que llaman, o sea, es lo mismo que cuando uno lee o se escucha que dicen emociones de alta vibración y emociones de baja vibración. O sea, no es que son buenas o malas, sino que con unas vibras distintas, o no tiene que ver con lo mismo. Sí, sí tiene que ver, Ok, sí tiene que ok, ver. Y tiene que ver, esas vibraciones tienen que ver con cómo se comporta un electroencefalograma cuando estás ok, sintiendo ok, felicidad, placer, esa meditación contemplativa. El electroencefalograma es completamente diferente y las ok, líneas, los registros tanto del corazón como del cerebro son completamente ok, distintos cuando estás en pánico, por ejemplo, o en una amenaza o en una discusión, etcétera. ok. El siguiente eh, práctica de oro es yo lo que quiero es. Y lo pueden escribir así con una frasecita como un mantra y entre comillas, yo lo que quiero es. Vamos a poner un escenario en el cual puede ser pareja o dos personas están discutiendo airadamente, ¿sí? Porque tú es que cada vez siempre me interrumpes, porque tú, esto siempre va a estar igual, no hemos mejorado, las cosas siguen empeorando. Son cosas que las personas pueden verbalizar cuando están sintiendo eso, que no hay fluidez, no estamos logrando los resultados, inclusive muy corporativamente hablando, sin expresar rabia, la gente puede lanzar dagas en una reunión. En ese momento, te tomas esos nano 5 segundos y te preguntas en silencio a ti misma o a ti mismo, ¿qué es lo que yo quiero en este momento? ¿Qué es lo que yo quiero? Y si puedes, lo escribes en un papel. Si no puedes, lo verbalizas. Y con la práctica cada vez te va a salir mejor. Eso es lo más lindo, ¿sí? Y de nuevo voy a un ejemplo, pero antes, la persona dice, oye, yo lo que quiero es, en este momento, poder expresar lo que vine a traer a esta reunión y que me escuchen y después conversamos sus puntos de vista. ¿Podemos hacerlo así? Es una manera de decir, no me interrumpas, ¿sí? Pero es menos Pero pesada. Es no, menos pesada, no sí. solamente es menos pesada, es que en el no me interrumpas estoy mencionando la conducta de interrumpir. Del otro, que es del otro, no tuya. Y en el otro comentario estoy sembrando la conducta de la escucha consciente. Sí, Entonces estoy trayendo a la mesa lo que yo sí quiero ver que ocurra en esa reunión, sí, ¿sí? ok. Eso es bien poderoso. Qué bonito, me gustó mucho, mucho eso. Pero cuando aprendo a practicar en mi vida el yo lo que quiero es, yo me posiciono a poner mi lupa de vida, mi ojo, en lo que sí quiero y no en lo que no me gusta que está pasando. Eso es un shift changer, es un cambio bien significativo porque mi energía y mi atención se va a lo que yo quiero es. Wow. Ejemplo, y ojo, eso lo aplicamos, no lo aplicamos cuando todo está fluyendo. Porque cuando todo está fluyendo y me están dando lo que Claro. quiero, estoy en celebración, estoy en disfrute, estoy en gozo. Yo utilizo el yo lo que quiero es cuando me estoy alejando de mi querer. Y eso es poderoso porque de nuevo tomo las riendas
y me tejo de nuevo. Y recuérdame de compartirte una infografía en donde Ajá. está, imagina un río y tienes las dos costas o los dos lados del río. En el río está el placer, el querer, el deseo satisfecho, el logro, donde todo está fluyendo en Claro, felicidad. Por arriba de esa imagen que la estamos viendo en 2D, por la parte de arriba, está la persona que reacciona con vehemencia y con rabia y cada vez de manera más airada, y por eso te imaginas que va hacia arriba, en pelear y luchar para volver al río del placer y la felicidad. claro. Es válido, es una herramienta. Mira qué lindo es la rabia, qué linda es la frustración y el coraje y la lucha para volver a entrar en lo que me hace feliz. Y en la parte de abajo está la persona que se frustra, que se entristece, que se aísla, que empieza a bajar el ánimo y eventualmente se deprime y se alejó de su ruta o de su río de la felicidad. La persona en las expresiones de la rabia no contenida, no gestionada, exacerbada, lleva a la violencia. Y en ambos casos, al extremo, puede haber fallecimientos, puede Claro. haber muerte, puede haber enfermedad. Y si nos vamos a las enfermedades así de la ira, pues los heart attack, Los ataques ataques cardíacos. Ujú. ataques cardíacos, gastritis, todo lo que sea como que de esa rabia no gestionada, pues no gestionada en el largo plazo, puede llevarte Claro. a morir, a la muerte, a la enfermedad grave y en el otro caso también la tristeza profunda. ¿Qué le digo yo a todas mis clientas que lastimosamente aún llegan a mí ya con varios diagnósticos? ¿Sí? Porque tendemos a normalizar me duele la Ujú. cabeza, me Exacto. dio una gripecita, tengo el bloating en el estómago, tengo no sé qué, y lo Siempre estoy normalizamos. cansada. Ajá. Ajá, en vez de decir, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero sentirme vital, enérgica, sharp, como con Sí, sí, claridad sí. mental, Completo. productiva, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué puedo? Y esa es la siguiente, después del yo lo que quiero Ujú. es yo puedo. Pero vamos ahí otra vez al río de la felicidad. Empieza, recuerda, la emoción es la información. Llega la emoción, sácale el oro, que es lo que yo quiero. Y el oro es yo lo que quiero es. Ese es el oro. Cuando yo identifico el oro y lo pido con claridad, directamente, sin ironía, sin sarcasmo, sino bien, bien asertivamente, las probabilidades de una respuesta afirmativa, no me voy a atrever a decir que se duplican porque no he hecho un estudio estadístico de los resultados, pero sí sé que mejora, Claro. porque yo le pido al otro con amabilidad, con claridad y con autenticidad lo que yo quiero, pero no siempre es así. Ujú. La otra persona puede decir, no quiero y no voy Ujú. a darte lo que tú quieres. En ese caso viene el tercer pedacito y qué bueno que lo estamos grabando para que podamos, para que Ajá. podamos ordenarlo, Claro que sí. compartirlo en texto. Em, Ahí viene el tercer pedacito de oro de este hábito que yo tengo, que es, si no me lo van a dar, me lo doy a mí misma. Ok. Entonces la gente dice, pero cuando yo le estoy pidiendo algo al otro, no me lo puedo dar a mí misma porque lo quiero del otro. Puede ser, pero ¿qué puedo hacer yo por mí misma que se parece a aquello que yo estoy pidiendo? ¿Cómo puedo yo llevarme de nuevo al río de la felicidad? Vamos a dar un ejemplo de cómo funciona. Y es un ejemplo real. En una oportunidad, mi suegro tuvo una emergencia grave en un estado y nosotros vivíamos en otro estado. Nos llaman en la madrugada y nos dicen, pasó esto. Era oscuro y mi suegra llamó a escasas horas para el amanecer para que no estuviésemos andando en carro de oscuro. Al momento de recibir la llamada, yo me levanté, le dije, ¿qué pasó? Pasó esto, agarré una maletita, ya yo tenía 2 hijos, agarré una maletita, empecé a meter un par de cositas, me senté en la cama y le dije, cuando tú digas, amor, estamos listos. Amor, pero
Nos vamos todos, vamos todos, porque era su papá. Y yo no quería que él estuviera andando solo en la carretera así. Claro. Bueno, nos fuimos, amén, todo fluyó perfecto, listo. Ahí no hubo necesidad de hacer un pedido. Pasan unos cuantos meses y ocurre una emergencia con mi mamá. Y en esa situación, yo le digo, amor, acaba de pasar esto, era de día. Acaba de pasar esto, era de día y era día de semana. Empiezan a ver el tema agenda, reuniones, ta, 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 ta. Y la primera respuesta de mi esposo es, mi amor, no sé si puedo salir ahorita. Mm. Ah, ah. Entonces, Munra, Munra Munra, se despertó. Munra, Munra, en la parte de arriba con una rabia, pero de verdad y muy intensa, y la tristeza del desamor, mire, te lo cuento y me vuelve a hacer la piel de gallina, se Ah, activaron muy rápidamente y yo lo que hice fue trancar. En ese momento yo trabajaba en una clínica pediátrica en mi consultorio. Y en esa época, hace tantos años atrás, ya yo practicaba esto. Me siento en mi consultorio con la cabeza de este tamaño porque algo está pasándole a mi mamá. Y dije, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo lo que quiero es irme para la ciudad de Caracas en este momento. Ok, agarré el teléfono, llamé a mi esposo y le dije, mira, mi amor, yo lo que quiero es que tu respuesta a lo que me está ocurriendo sea igual a la que yo tuve cuando tu papá tuvo una emergencia. ¿Puede ser así? Sí, mi amor, enseguida, ya yo tranqué todo, ya salgo para allá a buscarte. Él lo que necesitaba era ese momento de, déjame avisar, claro, cerrar, como claro. arrancar. Y así fuimos, amén, también arrancamos, nos fuimos, todo salió perfecto y no fue tan grave. Mira qué importante, ¿no? Porque, a ver, yo me pongo en esa situación y entonces habrá a lo mejor alguien que nos está escuchando y pensará, "Coño, yo me hubiese ido así sea sola. Ajá, pero si tú te hubieses ido así sea sola, que creo que también era válido, Sí, sí. en el medio, porque bueno, tu mamá estaba con esa situación y tenías una emergencia, emergencia es emergencia, emergencia es corre. Ok, Ujú. en el tener la cabeza caliente, tú te ibas a ir sola. Pero en lo que se enfriara la cabeza, estoy segura que si tú no hubieses tenido esa conversación con tu esposo, ahí ya se había creado una espinita. ¿Sabes? Que yo creo que, o sea, me parece súper importante, más allá de que tu esposo te haya acompañado o no, me parece valiosísimo el hecho de que tú hayas podido expresar tal cual. Es que yo lo que quería es que tú reaccionaras igual conmigo, que como yo lo hice contigo. Ojo, él es él y tú eres tú, no tenían por qué ser iguales. Y el ejemplo que estás diciendo de que él me dijera, no, amor, de verdad, tengo una junta directiva y no me puedo ir ahorita, por ejemplo, que emergencia, emergencia, Ujú, exacto, pero emergencia es emergencia. vamos a Vamos a suponer que yo suponer que no tenía, fuera una emergencia. exacto, sino que yo Ujú. tenía un congreso en no sé dónde y yo me quería Ajá. ir. Y él me dice, no, no, no voy contigo. Bueno. Y yo me puedo, claro, yo me puedo ir sola. Una vez, pero vamos a dejarlo con el tema de la emergencia. Él me responde que no. Y yo me voy sola, Ujú, ¿sí? Y yo pedí, yo dije, yo quiero que vengas conmigo y yo quiero que me acompañes como yo te acompañé a ti. Y claro. él dice, no, no No, puedo, no no puedo. puedo. Ujú. Ok, yo tengo cómo accionar en mí que lo que yo quiero es irme a la ciudad de Caracas. Y me fui. Después de eso, de que yo conquisto mi querer, que era yo quiero estar con mi mamá en su emergencia, Ujú. yo vuelvo a atender mi tema. Claro, ahí quedó esa Porque, emoción como porque enquistada. eso, Es más, seguro creció. eh, O estaba como corriendo por detrás. o O lo sea, descubriste, o lo sí, descubriste. sí, sí, sí. Eso, si hubiese sido ese el caso, tú tienes una conversación interesante que tener con tu Tener, pareja y es, claro. mira, ya va, aquí hay una expectativa no cumplida. Y en ese ejemplo muy valioso de una conversación difícil es, mira esto que acabamos de vivir. Entonces, mi expectativa, yo lo que quiero de mi pareja es tiquiti, tiquiti, tiquiti. Y mi pareja tiene todo el derecho de responder que sí o que no, y yo tengo todo el derecho de elegir si quiero continuar en una relación con esas condiciones o no. Claro. Qué valioso, Claudia, qué valioso ver cómo, bueno, este fue solo un ejemplo, pero quienes nos estén escuchando, esto lo puedes extrapolar a una conversación de pareja, una conversación con tus hijos, una conversación de trabajo, e incluso, bueno, con tus padres también, ¿ok? Y acá voy a aprovechar y voy a listar los 4 pasos que nos diste ahora. Paso 1, curiosidad sin juicio. Paso 2,
entender que la emoción es información y sacarle el loro a la emoción. Paso 3, declarar y expresar, o sea, expresar claramente, yo lo que quiero es. Y de esa manera poner el foco en lo que sí quieres y no en lo que no está pasando en ese momento en la conversación. Y el número 4, entender, bueno, si la respuesta ya fue negativa, pasamos a un paso 4, que es cómo yo puedo, de alguna manera, darme eso que yo quiero. ¿Ok? Claudia, estos 4 pasos para gestionar esas emociones en situaciones cotidianas parecen súper estructurados, pero es lo que tú dices, la práctica es la que va a hacer que realmente logremos hacerlo pasando del uno al otro en segundos, que es como ocurre una conversación. Así es. Una pregunta, Claudia. Obviamente eres psicóloga, con lo cual tienes herramientas, más allá de la experiencia que ya tienes, imagínate, 25 años trabajando con la gente, tienes mucha experiencia de lo que ves en tus clientes en el día a día, en tus pacientes en el día a día, pero tú como persona alguna vez tuviste que haber sentido esa curiosidad de entender cómo funciona la mente y quizás por ahí irte por la psicología. Y este podcast se llama Factor Hábito. ¿Cuál es ese factor que hay detrás de una persona que se vuelve muy buena en algo? Y cómo Ujú. yo, que estoy quizás alejada de eso en este momento, puedo tomar ciertas rutinas, ciertas acciones en mi día a día que creo que me pueden servir para volverme tan buena como, o para al menos tomar esas herramientas. Entonces, las herramientas de hoy tienen que ver con gestión de emociones. Todo esto que acabamos de decir, ya diste 4 pasos bien concretos, pero ¿hay alguna otra cosa que tú, Claudia Martínez, como persona, hace en el día a día para tener esto tan integrado? Sí, me atrevería a decir que cuando tu diálogo interno, y digamos, si le quieres poner un título, es tu diálogo interno, porque con quien más tiempo pasas en tu día es contigo misma, contigo mismo. Si tu diálogo interno lo entrenas a que lo primero que viene a tu cabeza es yo elijo y yo quiero, aceleras un montón, aceleras un montón. Es muy, y ojo, cuando hablaste de qué fue lo que hizo que yo me metiera de cabeza en el mundo de las emociones y estudiara psicología y etcétera, etcétera, ojalá que fuese una historia linda, pero no es tan linda, ¿no? Entonces, muchas veces el que nos lleva a volvernos muy buenos en algo, no siempre, porque no lo quiero anclar con que tiene que ser una experiencia dolorosa. En mi caso es así. En mi caso fueron muchas experiencias muy dolorosas que dijeron, no, yo tengo que ser un taco entendiendo este rollo, yo tengo que ser un Claro, taco porque si no me iba a hacer mucho daño a mí el no ujú, entender qué estaba pasando en mi mundo familiar, claro. ¿sí? Entonces yo lo hice desde entender para poder sobrellevar la emoción que estaba viviendo y de ahí me volví muy buena, pues amén, gracias a Dios y con toda humildad y al servicio. Mi diálogo interno cotidiano es yo elijo, yo quiero. ¿Qué voy a hacer hoy? No qué tengo que hacer hoy. Eso para mí, en mi léxico, yo no tengo que hacer nada. Yo Wow, elijo lo que yo quiero hacer. Y yo sé, ojo, que es como muy absolutista y muy exagerado, porque tienes hijos, tienes esposo, no eres una hoja libre en el viento, tienes claro, responsabilidades, tenemos claro. la vida que ocurre. Y en esa vida que ocurre, siempre, siempre, siempre tengo mis espacios, que generalmente son con mi cafecito, para ver si estoy caminando el camino que quiero caminar. Qué Y bonito. eso viene desde mis 18 años. Por eso te lo pregunté así, porque es que estoy segura que no tiene, o sea, la carrera te vino a sumar un marco teórico y la oportunidad de poner al servicio algo que te gusta, que te Ujú, apasiona, pero ese interés, por lo general, viene de uno, de algo que te lo dispara, ya tú dijiste que hubo algo que te hizo llevarlo hasta allá, pero de la práctica. Y esa práctica cotidiana, en tu caso, es esa observación del diálogo interno. Me gusta, yo quiero,
yo elijo, ¿no? Es yo quiero, yo elijo. Yo quiero, yo elijo. Aquí lo estoy Yo, anotando. Yo cuando yo era quiero. pequeñita, pequeñita tenía 18 años y estaba en pleno toda la tragedia familiar. Yo escribí en una de las, imagínate, en una inversión de 8 días de crecimiento personal a los 18 añitos. Calcula tú el nivel de intención que yo tenía con sanar. Yo escribí, yo quiero ser caminante del camino de la felicidad y enseñadora en esa época, y Wow, enseñadora del camino de la felicidad. Y tenía 18 años. qué bonito. Entonces, en esa época, esas fueron las palabras que me ocurrieron y las repito como las dije en esa época, pues. Nunca Hoy habíamos en hablado de día, esto. no, nunca Nunca habíamos habíamos hablado de esto, hablado de esto. Y pero somos amigas. Qué yo bonito. creo, yo creo que en alguna caja perdida puede que yo tenga ese papelito, porque desde esa época uno escribía como esas Sí. aseveraciones y no sé qué, y yo me acuerdo de haberlo escrito y haberle puesto como una decoración. Voy a ver si consigo ese papelito y lo comparto en un story, porque es viejo. Sí. No vamos a sacar cuentas, Claudia. No Aquí no vamos a vamos a sacar sacar cuenta. cuentas. Claudia, Factor Hábito siempre tiene un accionable, Ujú. porque los hábitos se construyen en base a la acción cotidiana, frecuente. Y de nada sirve escuchar un podcast, una conversa aquí que seguramente hemos acompañado a alguien al camino a su casa o a lavar los platos o a arreglar algo en casa mientras están escuchando el podcast. Me encantará saber que en los comentarios nos dejen qué están haciendo mientras escuchan esta conversación. Ujú. Pero realmente, más allá de la conversación, me encantaría saber que haya un accionable para que, bueno, tiene que haber un accionable para que esto se integre de alguna manera. Si tuvieras que decirle hoy a la gente una sola cosita, una, Ujú, ujú. breve, fácil de aplicar, de todas las herramientas que tú tienes, una cosa que puedan empezar a utilizar desde hoy para volverse maestros o empezar ese camino de gestionar mejor sus emociones con más Ujú. amabilidad, ¿qué les dirías que puedan practicar desde esta semana todos los días? Una herramienta que no mencioné, que es el yo puedo, ese, el número 4, el yo puedo, el yo puedito, Yo el yo, puedito. el yo puedito. ¿Qué es el yo puedito? El yo puedito es, así como en el emprendimiento, el mínimo producto viable. Yo le digo a mis clientas, dime una o dos conductas que puedas realizar dentro de las próximas 24 48 horas máximo, simples y sencillas que puedas realizar entre 1 a 5 minutos, que te van a acercar a tu meta. Y sus metas, Por ejemplo, o sea, dame un ejemplo como concreto, como para que a lo mejor alguien ejemplo, no lo tiene muy claro ahorita. Estamos hablando, claro. decimos, bueno, mira, yo tiendo a engancharme demasiado con la gente Ajá, ajá, o a tomarme todo personal, vamos a suponer, y ajá. ya, y quiero gestionar mejor eso. ¿Qué es lo mínimo que se te ocurre pudiera hacer esa persona hoy? Ejemplo, em, yo me comprometo con mí misma de contar de 1 a 10 Ok, antes de dar la respuesta cuando me he sentido atacada o criticada o no valorada en tal situación, que es donde yo suelo reaccionar, ya sea con tristeza perfecto, o con rabia o con miedo. perfecto. Segunda, yo me comprometo conmigo misma o conmigo mismo a hacer una pregunta interesante, y no tiene que ser interesante, me comprometo a hacer una pregunta antes de arrancar a hacer el juicio, ¿sí? Y así Buenísimo. sucesivamente, hay muchas nano conductas, nano yo pueditos, que sí, que cuando los metes en tu día a día, se vuelven hábitos, se vuelven Claro, cosas, claro, se vuelven fáciles, se vuelven muy fáciles y muy automáticos. Entonces, en lugar de aprenderte los cuatro y empezar a rebanarte la cabeza en cómo aplicarlo, y algo me metí en el elige ojo que uno. estoy, elige un yo puedito. Bueno, entonces ya sabes, este accionable que nos deja Claudia hoy para todos nosotros, para ti que estás escuchando el episodio, esta semana es elegir qué es lo mínimo que puedes hacer de estos 4 pasos, qué es lo mínimo que puedes hacer, cuál es ese yo puedito, esa cosa pequeñita que puedes hacer para en el momento que se te presente una situación, puedas gestionarlo mejor, puedas saber que estás gestionando mejor tu emocionalidad. En este caso puede ser, ella dio el ejemplo de contar hasta 10 antes de reaccionar,
me comprometo a hacer una pregunta antes de asumir, de enjuiciar, y practícalo durante toda la semana y bueno, nos encantará que nos cuentes cómo te fue. En las notas de este episodio yo les voy a compartir la infografía la imagen del río que Claudia utilizó como referencia acá. Ahí las vas a poder encontrar. Y también vas a encontrar pues el link a la página de Claudia, a las redes de Claudia, para que te enteres de cómo contactarla si quieres conversar más con ella y bueno, para que la sigas también por sus redes y conozcas más de lo que ella hace y puedas seguir aprendiendo de ella. Pero Claudia, sí. muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Yo creo que espero que sea la primera de muchas conversaciones. Yo hay muchas cosas que le quiero preguntar a un psicólogo fuera de terapia. Ay, qué rico. Así que creo que, bueno, si tú me aceptas, va a ser la primera de varias. Y bueno, quienes nos están escuchando, estoy segura que se llevan hoy no solo con esos 4 pasos, sino con los ejemplos que nos has dado, con el hablar de la importancia de celebrar los logros, la importancia del expresar lo que quiero y observar qué es si lo que estoy, y voy a tomar tu palabra, de si lo que estoy caminando en ese momento realmente es lo que yo quiero, me está llevando hacia lo que yo quiero, porque si no me está llevando hacia donde quiero, sin duda, si no te está llevando hacia donde tú quieres, lo que estás caminando en este momento te está alejando. Y la única manera de cambiarlo es que esa pausa, como uno hace con un carro, ¿no? Pausa, parar, frenar, ver dónde es que estoy, este camino no es, y para Ujú. dónde es que está donde yo quiero ir, y bueno, girar el volante y darle para el otro lado, ¿no? Y eso no lo va a hacer nadie por nosotros, lo hacemos nosotras mismas. Entonces, me encantó esta conversación. ¿Qué le quieres decir a la gente ya para cerrar? Dos cositas. Uno, que la infografía tiene un nombre y se llama Territorio de las Emociones. eh, y es muy poderoso y muy lindo. Y dos, conviértanse, invítense a sí mismos, elijan ser maestros de su mundo emocional. No es tan complejo y tan difícil como a veces nos los imaginamos o como hemos vivido hasta el momento presente, porque con herramientas chiquititas, simples y fáciles, descubres toda esa información emocional y la trabajas, le das una utilidad. Toda emoción tiene una utilidad en tu vida. Gracias, Claudia. Bueno, y muchísimas gracias de nuevo a ti por quedarte hasta este momento del episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras gozamos de tener esta conversación y nos vemos en un próximo episodio de Factor Hábito. Chao, chao.